Hola y bienvenidos sean todos ustedes en su canal Mi Vida con Dios. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que se llama ¿Cómo recibir un milagro? Entonces, como algunos de ustedes ya saben, tenemos dentro de aquí nuestro canal, tenemos este tema que es mi experiencia con mi embarazo y la arteria umbilical. Así es que lo pueden encontrar el video. Algunas personas quizás ya lo vieron, otras no. Y si pues usted desea ver este milagro que Dios hizo a mi vida con mi hija, que hoy ya tiene 7 años, entonces ese es el milagro que Dios hizo en mi vida. Y me puse a pensar y me puse en el lugar de muchas personas, de muchas mujeres que están atravesando por este momento. Y comencé a averiguar en la Biblia, a estudiar en su palabra qué es lo que decía de este tema. Porque a veces nosotros estamos buscando un milagro, pero no sabemos cómo pedírselo a Dios. No sabemos qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo es que vamos a hacer. Pero en la Biblia hay muchos pasajes que nos hablan acerca de lo que son los milagros, no como tal, con ese nombre, pero sí podemos ver y podemos estudiar cómo es que nosotros podemos hacer que nuestra oración sea una oración eficaz. Entonces, con esa oración eficaz, nosotros vamos a poder llegar al corazón de nuestro Padre y que sea dentro de su voluntad. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a poder dejar que el Señor haga en nuestras vidas un milagro, si es que así Él lo desea. Así que vamos a desarrollar este tema, y para este tema es muy fundamental la fe. La fe es sin dudar el punto más importante aquí en este tema en el cual vamos a estar hablando. Entonces vamos a dividir en 6 partes este tema. Lo vamos a clasificar por pasos, si es que queremos llamarlo así, para poder explicar un poquito mejor acerca de este tema. Así que, ¿cuál sería el punto número 1? He traído estas pizarritas. El punto número 1 que vamos a tratar es creer en el poder de Dios. En el poder de Dios. ¿Cuánto es que tú estás creyendo en el poder de Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees que Él sería capaz de hacer un milagro para ti? ¿O sencillamente pues crees que son cuentos, fábulas, historias y nada más? ¿O tú estás convencido? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Y al respecto de creer, ¿solamente necesitamos creer o necesitamos algo más? Yo he estado analizando y estudiando también y me he dado cuenta que existe una fórmula. Y no quiere decir que si yo no hago esta fórmula, yo no voy a recibir un milagro de parte de Dios, sino que solamente es una base en la que debemos anclarnos, basarnos o tener más o menos para tener una idea más clara de lo que es creer. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro? ¿Que Jesús te pueda sanar? Pero ¿qué hay de la esperanza? Porque tú puedes creer en un día, pero ¿qué ocurre cuando pasan 10, 15, 20 años, 5 años, dependiendo de cuándo Dios vea que va a dar y hacer tu milagro? Entonces, ¿estarías dispuesto a esperar? Y también hay en esta fórmula, y la más importante, pero la más difícil también, es la fe. Entonces, creer, esta palabrita de aquí, está en lo mental.
está en tu intelecto, en lo que tú crees. Muchas personas pueden creer en la Virgencita de Guadalupe, pueden creer en San Martincito de Porres, etcétera, etcétera. Pueden creer en sus esposos, pueden creer en una estampita, pueden creer en un juego de azar, pueden creer en un bingo. O sea, podemos creer en muchas cosas, ¿sí? Pero aquí, esta fórmula netamente se refiere a que nosotros vamos a creer en Dios, en su palabra, en las promesas que Él nos ha dado a nosotros como sus hijos, en su palabra, lo que Él ya dijo. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué vamos a creer? Vamos a creer en su palabra. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? También tenemos que tener esperanza. La esperanza son los anhelos, ¿sí? Que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás queriendo? ¿Quieres un milagro? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres, porque tus finanzas quizás estás atascada en muchas deudas? Entonces, ¿qué es lo que estás pasando en estos momentos? ¿Cuáles son esos anhelos? Entonces, es lo que nosotros deseamos. Entonces, la esperanza también nos va a llevar a que cuando transcurran los días, los meses, los años, dependiendo cuán anclado tú estás en esa esperanza. Y tu esperanza tiene que estar basadas en las promesas que Dios nos ha dado, lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Ahí es donde tenemos que anclarnos, tenemos que sujetarnos, tenemos que agarrarnos fuerte, ¿sí? Entonces, creer es una cosa, la esperanza es otra cosa. Ninguna de las tres cosas son iguales, pero las tres son fundamentales. Las tres, si las juntamos, si las unimos, entonces vamos a tener todo completo como cristianos para poder recibir y también aceptar todo lo que venga de parte de Dios. Y la fe, la más importante, tiene 2 letras, pero es la más importante. ¿Y qué es la fe? Es una certeza. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, sencillamente, también es un escudo que nosotros tenemos como cristianos para protegernos, para esperanzarnos allí, pero la fe también es actuar. ¿Recuerdan a Abraham cuando Dios le mandó a salir de su pueblo? Le mandó a ir hacia la tierra que Él le mostraría. O sea, ni siquiera le dijo que vaya a tal sitio, simplemente vaya que yo le voy a mostrar a dónde yo lo voy a llevar, donde lo voy a multiplicar, lo voy a bendecir. Y él agarró esa palabra que Dios le dijo, que fue una promesa, y caminó. No se quedó ahí a esperar a que Dios trajera todo ahí a sus pies, sino que Abraham se movió, caminó. Entonces, mientras él iba caminando, esa fe se iba consolidando, iba actuando. Entonces, es muy importante el actuar, mientras que el creer solamente es mental y la esperanza también es algo que llevamos dentro, en nuestra alma. En cambio, la fe nos lleva al actuar. ¿Y qué más es la fe? La fe también es dar por hecho. Dar por hecho. Las promesas de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a dar por hecho? La palabra de Dios. Todo esto, toda esta fórmula está basada únicamente y exclusivamente en la palabra, que son sus promesas. Todo lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Entonces, basados en esto, por eso es que con esto quiero comenzar esta primera parte, porque va a haber una primera parte, una segunda parte, una tercera parte de este tema, porque es bastante amplio, es bastante extenso. Entonces lo he dividido así en 3 partes para poder hablar detalladamente, y aquí te estoy dando un primer paso, que es creer en el poder de Dios. Ya te he hablado,
acerca de lo que es creer, la esperanza y la fe. La fe es la certeza, es actuar, es dar por hecho algo. Pero ¿cómo vamos a utilizar esto? No vamos a creer en cualquier cosa, no vamos a guardar esperanza en alguna promesa hecha por hombre, sino en las palabras y en las promesas que nuestro Dios nos ha dado y los ha dejado plasmado en su palabra. Y ahora nos vamos directamente a la palabra de Dios. Vamos a ver en Lucas 18, versículo 27, donde Jesús mismo está respondiendo a las personas que estaban oyendo a Jesús lo que él estaba hablando. Jesús les respondió: para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Esas son palabras mismas de Jesús. Entonces nosotros podemos confiar de que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos una enfermedad, tenemos un diagnóstico malo, unas malas noticias o estamos atravesando momentos muy difíciles, entonces tenemos la certeza de que lo que es imposible para nosotros lo es para Dios, y de esa promesa tenemos que aferrarnos. Muy bien, aquí en Marcos 9 dice, una vez más Jesús hablando, dice: Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Aquí Jesús le trajeron un niño que sufría de un espíritu malo que siempre lo había estado queriendo atacar, lo arrojaba al fuego, al agua, entonces quería destruirlo. Entonces, aquí las personas piden algo muy importante a la cual yo también siempre me aferro. Ten compasión de nosotros. Le pide sus familiares, le dicen: por favor, haz algo para ayudarnos, ten compasión de nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos a nuestro Padre, nosotros rogamos siempre su misericordia, su compasión. Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Él se compadece de nosotros. Él dice que se acuerda que somos hechos de barro, del polvo de la tierra. Él lo sabe y es por eso que Él tiene misericordia de nosotros. Entonces eso es un punto también muy importante. Aquí en Jeremías 33, el versículo 2, pero aquí estamos hablando acerca de las promesas de restauración para el pueblo de Israel. Jeremías, si bien sabemos, es un profeta mayor. Entonces, él, como profeta, está hablando palabra de Dios al pueblo. Siempre los profetas son quienes traen la palabra de Dios para el pueblo. Entonces, él le dice al pueblo de parte de Dios, o él está transmitiendo lo que Dios le ha hablado a Jeremías. Dice: yo soy el Dios de Israel, yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Llámame y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Entonces aquí podemos ver cómo Dios da esta promesa de restauración. Y Dios, ¿qué es lo que pide? Que lo llamen, que se comuniquen con Dios. Entonces, muchas veces nosotros tenemos problemas, pasamos por diferentes cosas y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de venir a los pies de nuestro Padre. Nos desesperamos, nos desalentamos, nos decaemos, entonces nuestro semblante cae y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso y nos refugiamos en estar tristes, en reposar en cama, como es lo que me pasó a mí cuando me sucedió esto, cuando me enteré de esta noticia. Totalmente me deprimí, y quizás para algunas personas es una exageración, pero para lo que yo viví y lo que muchas personas están pasando en estos momentos, no es una cosa de chiste decir de que es una exageración el sufrimiento que una persona pasa, porque cada persona pasa por su dolor, entiende lo que está pasando y cada quien sabe lo que está viviendo. Entonces nos dejamos llevar por la situación, por la preocupación, porque no tenemos el control de eso. Entonces, y nos olvidamos quién es quien tiene
el control de todas las cosas, que es nuestro Padre. Entonces Él nos está invitando a llamarlo y dice, y te responderé, te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Nosotros, cuando estamos atravesando situaciones difíciles, no tenemos ni la menor idea de lo que va a venir más adelante, porque también tenemos una promesa de Dios de que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor, si nosotros le creemos, si nosotros tenemos esperanza, si nosotros tenemos fe, entonces, pues el Señor, en cuanto Él lo tenga determinado, el tiempo, el momento, el minuto exacto, el segundo exacto, Él va a hacer su obra, porque Él siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros, por si nosotros fuera, sucedieran las cosas en un segundo, ahí cuando nosotros queremos, pero es el Señor quien conoce y sabe todo el tiempo. Así que Él, si se va a demorar 5 años, 10 años, o quizás lo hace un año o en media hora, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Muy bien, vamos a pasar al punto número 2. Y el punto número 2 es orar con sinceridad. Orar con sinceridad y constancia. Muy bien, este es el punto número 2, es orar con sinceridad y constancia. Nosotros, cuando venimos a Dios para poder decirle todo lo que sentimos, no vamos a tener una oración fingida o que queremos demostrar que somos los mejores cristianos del mundo, porque somos humanos. Hay cosas que realmente escapan fuera de nuestro control. Reconocemos que no tenemos el control de nuestras vidas, sino que es Dios. Y a veces hay cosas que nos enojan, a veces hay cosas que nos duelen demasiado y sentimos que no podemos más. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hablar con sinceridad a nuestro Dios. Dios no se va a enojar con nosotros por nosotros ser sinceros. Señor, esto de aquí me duele demasiado. Me siento molesto, me siento angustiado, me siento desesperado, siento que ya no hay otra salida para mí. Entonces, sinceridad. Dios no se va a enojar, no te va a quitar la vida así en ese momento si es que tú le dices con sinceridad, siempre bajo el respeto que Él es tu Padre y te está escuchando, pero sin temor, con respeto y sin temor. Entonces nosotros podemos venir delante de su presencia para hablar lo que nosotros estamos pasando en ese momento, sea lo que sea, Él nos está escuchando. Y viene algo también muy importante y es una clave: constancia. Constancia. Orar. La oración tiene que ser constante. Yo sé que muchas veces nosotros nos cansamos, vemos que el Señor nos responde o demora en responder y nos desesperamos. Queremos hacer las cosas a nuestro modo, ¿no? Quizás el Señor me quiere contestar por aquí, ¿no? Y estamos adivinando cuando realmente tenemos que orar, esperar pacientemente, ¿no? Ahí entra nuestra esperanza que tenemos, que todo aquello que estamos pidiéndole al Señor, estos anhelos, estos deseos, queremos sanarnos, queremos que el cáncer se vaya, queremos que deje de haber maltratos en nuestra casa, o qué sé yo, tantas cosas malas que no se puedan estar sucediendo. Tenemos que tener constancia en oración si queremos ver un resultado. Y para verlo esto, aquí en la palabra de Dios nos dice en Efesios 6, versículo 18, no se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Entonces, aquí es un poquito como que llama la atención que el Señor nos dice, no se olviden de orar. Entonces el Señor es como que si nos conociera tanto que supiera
de que nosotros muchas veces por la desesperación, por el tiempo, por las cosas que tenemos que hacer, nos olvidamos de orar. Entonces, y siempre que oramos, muchas veces estamos muy centrados en lo que nosotros queremos, más no lo que el Espíritu Santo nos dirija. Recuerden que el Espíritu Santo es quien nos conecta directamente con Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a centrar en lo que nosotros estamos pensando en ese rato y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿y cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Pues diciéndole al Señor, Señor, sea tu Espíritu Santo quien me guíe para poder orar conforme a tu palabra, a lo que tengo que decir en esta tarde. Tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que siento, pero que sea tu Espíritu Santo quien me guíe en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, cuando tú estés orando. Dice, manténgase en estado de alerta. Manténgase en estado de alerta es no desanimarse, no desesperarse, no quedarse dormido, sino que hay que estar atentos a lo que el Señor haga en nuestras vidas. Y no se den por vencidos. Aquí por algo lo recalca y lo menciona. Es porque muchas veces nosotros nos desesperamos. Es que es lógico que nosotros cuando tengamos un problema tan grande, muchas veces sintamos que Dios no nos escucha, que Él no está ahí, que Él ya nos dejó. Pero eso solamente es como un panorama así borroso que nosotros no logramos ver qué hay más allá. Nosotros vemos esto así como un espejismo. Estamos aquí orando, vemos aquí como un espejismo y no podemos ver qué hay más allá porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos ese poder que Dios tiene. Entonces, como no podemos ver lo que hay aquí, entonces nos desesperamos, nos angustiamos y nos olvidamos. Pero si nosotros quitamos esto, la promesa o la bendición está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y va a ser mucho más grande de lo que nosotros nos pudimos imaginar. Nuestro cerebro, si es bien cierto, Dios nos ha hecho personas capaces, pero lamentablemente no lo trabajamos absolutamente toda nuestra capacidad de lo que nuestro cerebro, de lo que la mente humana puede hacer. Y en sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Muchas veces nos olvidamos de orar por las personas, por los pastores, por los hermanos de la iglesia, quienes están en tu célula o en tu red, como sea que le llames al grupo donde tú te reúnes con tus hermanos para aprender la palabra de Dios. Dios lo recalca aquí porque es muy importante que solamente no te centres en tus peticiones. Si bien es cierto, la oración es muy extensa, no es parametrado. El tiempo que tú le tengas que entregar al Señor, lo que tengas que decir a Dios, siempre tienes que incluir orar por el pueblo de Dios. Oras lo que tiene que ver para ti, luego también tienes que incluir a las personas, a los pastores, al presidente, orar por las personas. Es lo que la Biblia misma nos recomienda. Y aquí también, en 1 de Tesalonicenses 5 nos dice, oren en todo momento. No solamente vas a orar un ratito y ya está bueno, el Señor ya sabe, el Señor hará, sino que en todo momento estás caminando, Señor, no te olvides de esto, estoy pasando por esto, Señor, ten misericordia. Entonces, todo el momento estar hablando en comunicación con Dios, haciendo recordar lo que, no porque Dios se olvide, sino porque la persistencia, la perseverancia es lo que a Dios muchas veces le atrae, le gusta, alegra su corazón. La perseverancia en oración que nosotros tengamos. Y como punto número 3, ahora vamos ya por el paso número 3, es buscar la voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en que se haga conforme a lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Señor, dame esto, Señor, concédeme esto, Señor, necesito esto, necesito este milagro. Mira, entonces
siempre estamos queriendo que sea nuestra voluntad. Siempre queremos que la persona que está enferma se sane, la persona que está necesitando algo pues lo tenga. Entonces, esa es nuestra voluntad. Pero si nosotros vemos que la voluntad de Dios es más grande, va más allá de nuestros pensamientos. Dios realmente, Él sabe nuestro tiempo. Muchas veces nosotros estamos aquí, pero Él sabe lo que va a pasar más acá. Y durante este proceso, pues nosotros no sabemos lo que va a pasar. Nosotros estamos limitados a lo que vivimos día a día. Pero, sin embargo, Dios sabe lo que va a pasar aquí. Entonces, es ahí donde su voluntad llega a entrar. Porque nosotros a veces pedimos cosas que muchas veces nos van a llevar a cosas que no están conforme a los planes que Dios tiene para nosotros, sus planes, sus propósitos que Dios tiene para nosotros. Y aunque no nos demos cuenta las cosas que a veces le estamos pidiendo a Dios, y por más que sean buenas, Señor, no es malo, esto es bueno, porque no me lo concediste, es porque el Señor tenía otro propósito para ti, otros planes, y esos planes serán mayores de lo que nosotros aquí en nuestra cabeza chiquita de nuez pensábamos. El Señor tiene un propósito más grande y más adelante lo vamos a entender. Quizás aquí no logramos entender. No entendemos. Le decimos muchas veces, Señor, no entiendo, me está sucediendo esto, no sé por qué me está pasando esto a mí. Y me imagino que es el pensamiento de muchas personas cuando les pasa una tragedia o un informe malo del doctor. Entonces siempre nos preguntamos ¿por qué a mí? Es porque no vemos más allá en los propósitos que tiene el Señor para nosotros. Y nos vamos a ir rápidamente a su palabra, aquí en Mateo 21, versículo 21, que dice: Jesús les contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña: quítate de ahí y échate en el mar, ella los obedecería. Pero este texto se ha mal utilizado todo este tiempo, o realmente no se toma de la mejor manera de la que es. Porque aquí Jesús, si nos ponemos en contexto, aquí Jesús está hablando acerca de la higuera. Jesús y la higuera. Jesús tenía mucha hambre y estaba caminando con sus discípulos y quería comer. Entonces se acercó hacia una higuera y quería comer su fruto, que son los higos. Pero al llegar a esta higuera, resulta que esta higuera no había dado frutos. Entonces Jesús dijo que nunca volverás a dar higos, o sea, la maldijo. Y se secó. El árbol se secó. Entonces, ¿con qué se está refiriendo? Acá Jesús no andaba secando los árboles ahí, si no daba fruto, Jesús los secaba, no. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que Dios, siempre el Señor, siempre Dios tiene un propósito para todas las cosas que Él hace. Entonces, cuando dijo acerca de la montaña es igual. Cuando dijo lo de la montaña, de que si nosotros le decimos quítate de aquí y échate en el mar, entonces imagínate cuántas montañas el día de hoy estuvieran en el mar. Entonces, si fuera literalmente así. Entonces Jesús quería dejarnos una enseñanza con esto. Que sí es muy cierto que cuando el Señor tiene que hacer algo, aunque fuera esto, Él lo va a hacer, sí, pero siempre con un propósito. Mi hijo muchas veces cuando le enseño acerca de la fe, él dice, sí, yo tengo fe. Y me hace recordar cuando era niña, ambos hijos, mis dos hijos mencionan esto, y quieren ir andando moviendo las cosas. Sí, yo tengo fe, mamá, la palabra de Dios dice que si la montaña se va a mover. Y yo también decía lo mismo cuando era niña. Entonces, es porque no nos explican eso. Entonces, no es porque nosotros tengamos que andar moviendo las cosas, las montañas, y andar secando árboles, no. Sino que lo que acá Jesús estaba haciendo era que la higuera quería dejar una enseñanza, y es que la higuera es el pueblo de Israel, y como el pueblo de Israel
no daba frutos, Israel literalmente los secó. Entonces, pero aparte de ese propósito que quería enseñar, también el solo hecho de secar al pueblo de Israel también tenía otro propósito. Y como no daba fruto, entonces Dios los esparció a todo el pueblo de Israel por toda la tierra y que nosotros también pudiéramos ser salvos. Entonces, Dios es un Dios de propósitos. No hace las cosas por hacerlas. No secó la higuera por la nada. Siempre tiene Dios un propósito y así mismo con nuestras vidas. Dios, cuando tiene que hacer algo con nuestras vidas, Él lo va a hacer y como dice en su palabra, nada es imposible para Él. Nos vamos a ir también a Lucas 22, versículo 42. Dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Aquí está Jesús mismo diciéndole, orando al Padre. Él nos enseñó muchas veces cómo orar y tenemos que tomarlo como ejemplo para saber cómo dirigirnos a nuestro Padre. Padre, deseo que me libres de este sufrimiento. ¿Cuántos no queremos que el Señor nos libre del sufrimiento que estamos pasando? Pero, ¿qué nos enseña aquí? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y muchas veces es difícil soltar eso, dejar eso en las manos de Dios, porque realmente queremos que nuestro familiar se sane, de que nuestro embarazo llegue a darse el nacimiento del bebé. Realmente lo queremos y eso es algo bueno, no es algo malo. Pero, ¿qué pasa cuando tú rindes esa voluntad a Dios? Que es este tercer punto que ya vamos a terminar, buscar la voluntad de Dios. Entonces aprendamos como Jesús. Jesús, su carne misma, sabía que iba a ser muy difícil todo lo que él iba a pasar en la cruz. Aquí estaba Jesús que se fue al monte de los olivos a orar junto con sus discípulos. Él se apartó a otro lado. Entonces realmente Jesús sabía lo que iba a pasar humanamente. Le iba a doler, iba a sufrir todo ese proceso que pasó de la cruz, de su muerte en la cruz. Su carne literalmente fue molida, no fue fácil, pero aún él, sabiendo todo eso, rinde su voluntad a su Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer siempre cuando estamos orando al Señor. Señor, esto, por favor, te ruego, te suplico que sea esto, que hagas esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tus planes son de bien para nosotros y van más allá de lo que nosotros podamos querer. Entonces, cuando nosotros aprendamos a rendir nuestra voluntad ante el Señor, con el tiempo vamos a aprender. El tiempo, cuando vaya pasando más adelante, vamos a ver y decir, el Señor tenía razón. Ni siquiera puedo creer todo lo que ha venido sucediendo y el Señor ha cumplido con su palabra. Eso va a ser cuestión de que nosotros vayamos en este camino, en esta vida, de la mano del Señor, vayamos aprendiendo. Cada vez nuestra fe se va a hacer más grande conforme vayamos pasando cosas. A veces vamos a tener fe, a veces no, o a veces nos va a faltar la fe. Pero siempre por eso tenemos que orar constantemente para que nuestra fe aumente. Ya vamos a ver en otros videos que voy a estar haciendo acerca de cómo es que las personas, cómo es que Jesús sanaba a las personas, cómo es que hacía milagros aquí en esta tierra, qué es lo que decían estas personas, qué es lo que Jesús les respondía. Entonces vamos a estar viendo también esos temas. Así que si no están suscritos, les animo a suscribirse para que las notificaciones puedan llegarles. Entonces aquí también vemos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice: y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. Entonces, obedecerlos no es difícil cuando tenemos al Espíritu Santo quien nos guía. No solamente el Espíritu Santo nos guía al momento de orar, sino también para cumplir
sus mandamientos. Hay muchos videos que veo que los mandamientos ya hoy en día ya no son válidos, que no tienen nada que ver, pero mientras yo leo su palabra, siempre menciona que a los que aman a Dios obedecen sus mandamientos. Si tú dices que tú amas a Dios, entonces obedeces también sus mandamientos. Y yo sé que no es fácil. Cuando estamos recién empezando decimos, pero ¿cómo vamos a cumplir con todo eso? Es demasiado y es imposible. Sí, claro, pero la palabra también te dice que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y mientras vayamos caminando y dependiendo más de Dios y su Espíritu Santo te va fortaleciendo, te vas poniendo la armadura de Cristo, entonces obedecerlo no va a ser difícil, va a ser fácil, pero va a ser cosa que tú vayas con constancia. La constancia en tu caminar día a día, vas a aprender. Las cosas, las pruebas que te sucedan van a hacer que tu fe vaya creciendo, vaya aumentando, vayas entendiendo cuál es la voluntad y cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Muy bien, y aquí vamos a terminar, que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Esa es una promesa para nuestra vida eterna. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, seguimos sus caminos, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Les escribo a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada, que está dentro de su voluntad, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Si lo que estamos pidiendo, hermanos y hermanas, está escrito en su palabra, está dentro de su voluntad según sean nuestros propósitos o los propósitos que Dios tenga para nosotros, tenemos la convicción, tenemos la fe que Dios lo va a hacer. Y quiero dar un ejemplo así súper rapidito aquí en 2 de Samuel capítulo 7, donde dice Dios hace una promesa a David. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos muchas promesas en la palabra de Dios a las cuales nosotros podemos apropiarnos, podemos aferrarnos, así como lo está haciendo David. Aquí tenemos un ejemplo excelente. Aquí dice, entonces David le dijo al profeta Natán. Una vez más vemos que aquí el profeta viene con palabras de Dios a David. Y David menciona, no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas mientras que el cofre del pacto o el arca del pacto de Dios esté en una carpa. David quería hacerle algo más grande al arca o al cofre del pacto porque su presencia, recuerden, de Dios estaba ahí, su gloria, su presencia, todo estaba ahí. Entonces David pues quería hacer algo bueno para el Señor. Y acá Dios le da una promesa a David mediante el profeta Natán. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre, se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? Humildad. Cuando nosotros nos ponemos delante de la presencia del Señor, porque David fue hacia la carpa donde estaba el cofre que les estoy mencionando, que ahí estaba la presencia del Señor. Entonces, si nosotros nos humillamos, reconocemos que no somos dignos, que no merecemos absolutamente nada, todo viene de gracia de parte de Dios para nosotros, como sus hijos. Sí es cierto que somos sus hijos, pero en realidad nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Y aquí vemos un ejemplo clarísimo con David, cómo es que él actúa delante de Dios. Es por eso que la Biblia menciona de que David, su corazón es conforme al corazón de Dios. Tú me dejas conocer tus grandes planes, que le dijo a través del profeta Natán, porque así lo has querido.
Realmente cuando Dios hace algo es porque Él lo quiere. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú. Exaltación, exaltar al momento de orar, adorar también, ¿no? Ni existe otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Entonces vemos cómo David comienza a recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Todo lo bueno que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estoy seguro de que si tú eres una persona que cree en el Señor, tienes algo que contar, tienes algo de qué hablar acerca del Señor, de lo que Él ha hecho en tu vida. Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro. Fíjense cómo David recuerda todo aquello que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, fíjense, primero humillación, se humilla, después alaba, exalta, adora y después también recuerda todo lo que Dios ha hecho en su vida y después viene la petición. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de cómo comunicarnos con Dios. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido. Recordemos que todo lo que el Señor haga y hará en nuestras vidas, todo tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. Todos los propósitos, todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y que todo el mundo diga, el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. Una oración, un hablar, un charlar con Dios realmente digno de imitar nosotros como hijos de Dios. Miren, acá dice, Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto, porque tú has dicho. O sea, no está pidiendo algo de lo que no está plasmado, algo de lo que el Señor no esté conforme a su voluntad. Lo que Él está pidiendo es algo que Dios ya había dicho. Entonces, cuando Dios ya dijo algo en su palabra o a través de un profeta o de alguien ahora actualmente con un don de profecía o el don de ciencia o el don de sabiduría, entonces podemos nosotros venir confiados de lo que el Señor ya ha dicho. Principalmente si lo que nos viene a hablar un profeta, tenemos que corroborar que eso también esté dentro de la palabra y que no se desalinee, que no se salga fuera de contexto. Entonces, con todas estas cosas, en este primer video hemos podido aprender, hemos podido recordar quizás cómo es que debemos expresarnos. Acá tenemos un excelente ejemplo que es David. Así que si te animas a leerlo todo, es sumamente largo la oración, pero yo creo que es el mejor ejemplo que podemos tomar nosotros como hijos de Dios. Vamos a tener una segunda parte, vamos a tener también otra tercera parte, así que te animo a que puedas suscribirte al canal para que estés atento a las notificaciones que vamos a tener para este video. Y espero realmente que este video haya podido ayudarte, que haya sido el Señor que aquí a través de su palabra, hablándote a tu corazón, que el Espíritu Santo sea quien convenga y esté renovando tus fuerzas. Y siempre te animo a que tú puedas orar, seguir adelante. Si es que estás pasando por cosas difíciles, por situaciones difíciles, los hijos del Señor siempre vamos a contar con su ayuda. Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Así que esa es nuestra esperanza. De ella, de su palabra es de la cual nosotros nos aferramos. Entonces, creer, más esperanza, más fe, es realmente a lo que nosotros tenemos que ceñirnos, que tenemos que confiar. Vamos a seguir hablando acerca de este tema en el próximo video. Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir explicando un poquito más para que no se haga tan extenso este video. Que Dios te bendiga y nos vamos a ver en un próximo video.